Imagina ganar en una sola noche lo que a un obrero promedio le toma más de un año de trabajo, así, de sol a sol. Sí, es una cantidad de dinero que, para la mayoría es inconcebible. Exacto. Y ahora imagina hacer eso no una vez, sino durante una década entera. O sea, vendiendo millones de discos, protagonizando más de 30 películas, llenando teatros por todos lados. Ajá, una locura de carrera. Y que al final de tu vida, pues tu cuenta bancaria esté prácticamente en ceros. O sea, no hay mansiones a tu nombre, no hay terrenos, cero inversiones. Nada de capital. Nada. Pues hoy vamos a diseccionar toda esta anatomía de este éxito tan repentino y a la vez esta ruina financiera que fue tan silenciosa. Vamos a hablar de uno de los íconos más grandes de la cultura mexicana, que es Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Y para desentrañar todo este misterio, basamos el análisis de hoy en la información de un documental muy revelador llamado Así fue la lujosa vida de Javier Solís. Ah, sí, el del canal Fama Voraz, ¿verdad? Ese mero. Y la verdad hace un trabajo analítico, pues, extraordinario porque contrasta todo este mito inmenso del ídolo popular con los números fríos de su realidad económica. Sí, te presenta una paradoja brutal, ¿no? Entre generar tanta riqueza y la incapacidad total para retenerla. Totalmente. Ok, vamos a desempacar esto. Porque, esta inmersión profunda no es para nada leer una biografía de Wikipedia, o sea, cronológica y aburrida. No, claro que no. El objetivo aquí es entender los mecanismos tanto psicológicos como sistémicos que estaban en juego. O sea, queremos responder qué pasa exactamente cuando un talento fuera de serie choca a toda velocidad con una fama abrumadora, pero con un vacío absoluto en educación financiera. Y para entender esa psicología, o sea, el porqué de cada decisión financiera que tomó de adulto, es imperativo ir al origen. La historia arranca el 4 de septiembre de 1931. Ok. En la calle Simón Bolívar, número 165. Y aquí hay que dimensionar algo importante. La colonia Guerrero en esa época no era, pues un barrio pintoresco y ya. No, me imagino que estaba pesado. Era un entorno implacable. Las crónicas de nuestra fuente describen vecindades súper hacinadas, lavaderos de piedra comunitarios y una lucha diaria donde literalmente la supervivencia física no estaba garantizada. Híjole, o sea, suena a un escenario donde el margen de error para un niño es inexistente, ¿no? Según entiendo por nuestras notas, su infancia estuvo marcada por, una inestabilidad brutal, casi desde el minuto cero. Una inestabilidad total. Mira, su padre biológico era panadero, pero padeció un alcoholismo muy severo y falleció cuando él era muy, muy pequeño. ¡Wow! Y su madre, al verse en pobreza extrema y viendo que era matemáticamente imposible alimentarlo, toma una decisión drástica. Lo entrega a sus tíos maternos. ¡Qué fuerte! Sí, y así es como su tía Ángela se convierte en su verdadera figura materna. Pero esa pequeña red de seguridad también colapsa muy pronto. ¡Ay, no me digas! Sí, su tía fallece cuando él tiene apenas 12 años. 12 años. O sea, a esa edad la mayoría de los niños están preocupados por las tareas de la secundaria o por jugar. Exacto. Pero con Ana Adrián Siria Levario, que ese era su nombre real, la educación formal terminó en ese instante. En quinto de primaria se ve obligado a abandonar la escuela y salir a la calle para no morir de hambre. Para sobrevivir. Así es. Trabajó recogiendo huesos y vidrios en los basureros para venderlos por unos centavos, fue cargador de bultos pesados en los mercados, lavacoches, repartidor... De todo un poco, básicamente. Sí, hasta que, con el tiempo, encontró un oficio un poquito más estable trabajando como carnicero. Y justo aquí entra una de las dinámicas que más me impactó al revisar las fuentes. Porque me imagino a un niño en medio de esta miseria absoluta, descubriendo que su capacidad para cantar no es un pasatiempo bonito, es una herramienta literal de supervivencia. Exactamente. O sea, ¿cómo empieza a monetizar esa voz? De los barrios bajos. Y ahí se presentaba bajo el seudónimo de Javier Luquín. Javier Luquín, ok. Y esto me parece fascinante porque, si pensamos en los concursos de talentos de hoy, la gente busca un contrato millonario o volverse virales. Claro, salir en la tele. Sí, pero para este niño esto era un modelo de supervivencia extrema.
O sea, el premio mayor de esos concursos no era dinero ni un trofeo gigante. Era literalmente un par de zapatos nuevos. Así de cruda era la realidad. Y el documental menciona algo loquísimo, que ganó en tantas ocasiones que los organizadores del evento terminaron por prohibirle la entrada. Sí, sí. Para que otros tuvieran oportunidad de ganarse el calzado. O sea, el nivel de precariedad está tan cañón que cantaba literalmente para no andar descalzo por el asfalto. Y esa imagen, de hecho, resume perfectamente una confesión que el mismo Solís hizo ya en su etapa de madurez. Él decía, la vocación artística se inició por hambre. ¡Qué frase tan dura! Sí, porque esa infancia forjó en él una conexión, pues, irrompible con la clase trabajadora. O sea, él no construía sus interpretaciones desde una academia de artes refinada. Claro, no venía de conservatorio. Para nada. Su técnica vocal estaba fundamentada en la vivencia directa del sufrimiento. Pero bueno, ese talento en bruto necesitaba una estructura, ¿no? Y el puente crucial entre esa pobreza extrema y la industria musical fue un hombre llamado David Lara Ríos. Ah, claro, el dueño de la carnicería donde trabajaba, ¿no? En la colonia Condesa. Exactamente, la carnicería La Providencia. Resulta que David Lara lo escuchaba cantar de manera informal mientras trabajaba despachando la carne. Ajá. Y este señor reconoció un potencial fuera de lo común, o sea, vio algo especial. Tuvo muy buen ojo, o más bien, muy buen oído. Totalmente. Y fue él quien decidió invertir y pagarle clases formales de técnica vocal con un maestro, Noé Quintero. Órale. Y es en esta época donde vemos una doble vida que debió ser agotadora. De día, trabajaba entre cortes de carne en la Condesa y por las noches se iba a la plaza de Garibaldi. A buscar suerte. Sí, buscando oportunidades en lugares emblemáticos como el Tenampa. Y ahí cantaba por propinas que, la verdad, muchas veces no le alcanzaban ni para el pasaje de regreso. Está cañón. Entonces tenemos a este diamante en bruto forjado por el hambre, pero que ya comienza a afinar su técnica gracias a este mecenazgo inesperado de su jefe. Así es. La gran pregunta aquí es, ¿cuál es ese mecanismo exacto que lo saca de estar cantando por monedas en Garibaldi y lo inserta en el mero epicentro de la industria discográfica? Pues mira, el punto de inflexión definitivo ocurre en 1955. Él consigue un puesto, ya un poco más estable presentándose en el Bar Azteca, y es ahí donde adopta definitivamente el nombre de Javier Solís. Ok, ya nace el personaje. Exacto, y el mecanismo del que hablas se activa una noche, cuando Julito Rodríguez, que en ese entonces era el guitarrista del internacionalmente famoso trío Los Panchos, pues entra al bar. No me digas. Sí, Rodríguez escucha la voz de Solís e identifica inmediatamente la calidad de su fraseo. O sea, queda impresionado. Me imagino. Y lo recomienda directamente para una audición con Felipe Valdés Leal, que era el poderoso director artístico de discos CBS Colombia de México. Las ligas mayores, vaya. Las ligas mayores. Ese encuentro culmina con la firma de su primer gran contrato profesional el 15 de enero de 1956. ¡Wow! Y lo que detona a partir de ese contrato es un fenómeno cultural masivo. Pero aquí quiero hacer una pequeña pausa porque creo que el contexto histórico es clave para que la audiencia lo entienda. A ver, claro. México venía de perder de forma muy trágica a su máxima figura, que era Pedro Infante. Entonces, me imagino que la presión corporativa de la disquera debió ser gigantesca para obligar a Solís a llenar ese hueco simplemente, imitando a Infante, ¿no? Y hubiera sido el camino fácil, ¿sabes? Comercial y económicamente muy seguro. Pues sí, a la segura. Pero lo que hizo Solís, junto con sus arreglistas, fue crear un género completamente nuevo, el bolero ranchero. Y esto, ojo, no es solo una etiqueta publicitaria de la disquera, es una ingeniería musical muy precisa. A ver, explícame un poco eso a nivel técnico. O sea, ¿cómo funciona estructuralmente el bolero ranchero? Y sobre todo, ¿por qué resonó tan fuerte con la gente? Pues hay que observar el factor demográfico de ese momento. En los años 50 y 60, México estaba atravesando una migración brutal. O sea, millones de personas del campo se estaban mudando a la ciudad. Claro, el famoso milagro mexicano y la urbanización. Exacto. Entonces, el mariachi tradicional ya sonaba como demasiado rural y muy festivo para esta nueva vida urbana que era un poco más dura. Ajá. Y por otro lado, el bolero cubano, que era súper popular, pertenecía a los salones de baile muy elegantes. Tenía un tono muy elitista. Y como de otra clase social. Así es.
Entonces, la innovación de Solís consistió en tomar la instrumentación pesada, esa fuerza telúrica del mariachi, con el guitarrón profundo y las trompetas, Sí, sí. pero ralentizar el tempo drásticamente. Y sobre esa cama musical así pesada, Solís aplicó este fraseo arrastrado, íntimo y súper melancólico, que es típico del bolero. O sea, básicamente diseñaron la banda sonora perfecta para este nuevo habitante de la ciudad. Exactamente. Lograron una música que tenía pues todo el peso emocional y la nostalgia del campo que la gente había dejado atrás, pero cantada con una sofisticación romántica más del asfalto urbano. Es que es una lectura de mercado brillante, digo, sea consciente o inconsciente. Y la demanda por ese nuevo sonido pues debió ser avasalladora. Los números de producción lo confirman totalmente. O sea, entre el 56 y el 66 grabó 379 canciones. Es muchísima música. Haz la matemática. Mantuvo un ritmo de producción equivalente a lanzar un álbum completo cada mes. ¿Un álbum al mes? Durante toda una década ininterrumpida. Creó himnos que destrozaron los récords históricos de ventas de la CBS Colombia, canciones como Llorarás, llorarás en el 59 y bueno, su obra maestra indiscutible Sombras en el 65. Es que con ese nivel de hiperproducción y un dominio absoluto en el mercado latino, supongo que la disquera vio la oportunidad de expandir el producto. O sea, ¿qué pasa cuando un fenómeno construido sobre raíces rurales mexicanas intenta pues penetrar un mercado como Estados Unidos? Pues CBS Records orquestó su salto a Nueva York en el año 60, justo buscando esa proyección internacional. Y aquí surge un dato histórico de verdad asombroso. A ver. La persona que se ofreció para apadrinar públicamente su incursión en el mercado estadounidense fue nada más y nada menos que Frank Sinatra. A ver, un momento. Frank Sinatra, el mismísimo chairman of the board. El mismo. O sea, estamos hablando del hombre que dictaba las reglas de toda la industria musical estadounidense. ¿Cómo es que se cruzan esos dos mundos tan distintos? Pues mira, Sinatra era un estudioso súper riguroso de la técnica vocal. Y la verdad es que no solía regalar elogios gratuitamente. Pero al escuchar las grabaciones de Solís, Sinatra expresó públicamente su respeto. ¡Wow! Identificó en él una capacidad rarísima para transmitir un sentimiento así, crudo, pero sin perder nunca el control técnico. Claro, no eres solo cantar por cantar. Exacto. Sinatra entendía que Solís no era simplemente, pues, un producto regional de moda, sino un intérprete de clase mundial que comprendía el alma del romanticismo. Es que eso está cañón. Y este respaldo de Sinatra funcionó como un pasaporte dorado que lo legitimó internacionalmente. O sea, validó a un joven que, muy pocos años atrás, pues portaba un delantal ensangrentado despachando carne. Es un salto estratosférico en la jerarquía social y económica. Y digo, esto nos lleva directo al núcleo de nuestro misterio hoy. Así es. Porque, o sea, con el respaldo del cantante más influyente del mundo, ventas millonarias de discos por todo el continente, decenas de películas abarrotando los cines. Que eran éxitos seguros. Sí, o sea, el volumen de dinero ingresando debió ser como un tsunami. Si estaba en la cima de la pirámide alimenticia de toda la industria del entretenimiento, ¿cómo es posible que el dinero pues simplemente se evaporara? Pues para entender esa paradoja, primero debemos dimensionar el tamaño real de ese tsunami económico del que hablas. Ajá. La investigación detalla que en su época dorada, entre el 59 y el 66, Javier Solís cobraba entre 5,000 y 10,000 pesos por cada presentación en palenques y teatros. A ver, para dimensionar esas cifras en su contexto histórico para quienes nos escuchan, en 1960 el salario mínimo en México rondaba los 16 pesos diarios. 16 pesos. O sea, un trabajador promedio aspiraba a ganar menos de 500 pesos al mes. Y Javier Solís se embolsaba en una sola noche de concierto lo que a un obrero de la época le tomaba más de un año completo de trabajo extenuante. Es una locura de disparidad. Y eso era solo la música, ojo. En la industria cinematográfica, sus contratos oscilaban entre los 15,000 y 30,000 pesos por película. No inventes. En un mes de gira activa, sus ingresos líquidos superaban fácilmente los 50,000 pesos.
Hablamos de la élite económica del país. Sí, era de los más ricos. Y sin embargo, el rastro documental sobre su patrimonio inmobiliario es un desierto, no hay nada. ¡Qué fuerte! Mientras figuras de su misma estatura en esa época como Cantinflas o Pedro Armendáriz adquirían inmensas haciendas y construían mansiones de lujo, Solís nunca invirtió en bienes raíces a gran escala. O sea que rentaba. Sí, durante sus años de mayor fama vivió en casas sumamente cómodas, en zonas acomodadas de la capital, pero siempre bajo esquemas de renta. Nunca fue dueño de una gran hipoteca ni de una casa enorme. Es que es una desconexión total con el comportamiento, digamos, habitual de los millonarios, ¿no? Si no estaba congelando su capital en ladrillos y cemento, ¿hacia dónde fluía tanto efectivo? Porque sabemos por las fuentes que tampoco coleccionaba autos europeos exóticos. No. Su enfoque de gasto era muy particular. Compraba vehículos de gama alta, sí, pero funcionales. Manejaba un Chevrolet Impala que estaba valuado en unos $3,000 de la época o un Ford Galaxy. Coches buenos pero normales. Eran autos lujosos, pero elegidos principalmente por su robustez mecánica, para soportar las terribles condiciones de las carreteras mexicanas durante las giras, porque viajaba muchísimo. Claro. Pero su verdadero punto ciego financiero, donde el gasto no conocía límites, era su imagen personal. Su guardarropa era una obsesión absoluta. Y esto, o sea, tiene un sentido psicológico abrumador. Si pasaste tu niñez compitiendo en carpas mugrientas, literalmente para ganar un par de zapatos, proyectar abundancia visual a través de tu ropa deja de ser vanidad, ¿no? Totalmente. Se convierte casi en una necesidad emocional urgente para convencerte a ti mismo de que ya no eres pobre. Es un mecanismo de defensa de manual. La fuente revela que ordenaba trajes hechos a la medida por los sastres más exclusivos y llegaba a desembolsar $1,000 por cada conjunto. $1,000 de esa época en un traje. Sí, utilizaba zapatos de importación italiana y portaba relojes suizos de marcas como Rolex u Omega. Necesitaba proyectar una pulcritud y un éxito implacables para mantener a raya el fantasma de ese niño abandonado de la colonia Guerrero. Es súper comprensible desde lo humano. Pero a ver, aquí tengo que cuestionar un poco el lado corporativo de esta historia. Entiendo la psicología detrás del gasto en lujo personal, pero estamos hablando de una máquina de hacer dinero. Sí, una industria andante. El documental señala que, a pesar de grabar 379 canciones y generar ingresos masivos para CBS Colombia, aceptó porcentajes minúsculos de las regalías. O sea, ¿cómo es posible que nadie en su círculo cercano lo haya asesorado legalmente? Es que es complejo. ¿Cómo permites que la corporación se quede con la riqueza generacional de toda tu obra? Pues mira, es muy fácil emitir un juicio severo desde la perspectiva de la industria musical actual, donde todos tienen abogados y managers. Claro, hoy en día es distinto. Pero hay que situarnos en las prácticas comerciales de la década de los 50. En esa época el concepto de retención de propiedad intelectual no formaba parte de la conversación diaria, mucho menos para alguien de su estrato social. Buen punto. Las compañías discográficas basaban su rentabilidad en una profunda asimetría de información. O sea, los directivos entendían el valor matemático de las regalías a perpetuidad, claro. Pero Solís, por su educación de calle, solo comprendía el valor de la liquidez inmediata. El dinero en la mano hoy. Exacto. Para un individuo que creció buscando comida en la basura, que un ejecutivo te ponga un contrato en la mesa con pagos fijos altísimos y adelantos en efectivo, pues no se percibe como una explotación abusiva, se percibe como la salvación. ¡Qué fuerte! Básicamente operaba toda su estructura financiera como el motor de un coche de un solo cilindro, pero corriendo al límite de revoluciones. Una analogía perfecta. O sea, mientras el motor, que era su capacidad física para cantar en vivo, estuviera encendido, el vehículo avanzaba a una velocidad impresionante. Pero nunca le instaló frenos, no le puso amortiguadores y, lo más grave, no construyó un tanque de reserva. Nada. No había restaurantes a su nombre, no había inversiones bursátiles, no diversificó para nada su dinero. Y el problema crítico de ese motor no era solo esa falta de reserva, sino que tenía una enorme fuga de combustible que era generada por su propia naturaleza. ¿A qué te refieres? Pues a diferencia de las superestrellas contemporáneas que utilizan su riqueza para aislarse de la sociedad en comunidades cerradas con mucha seguridad, Solís hacía exactamente lo contrario. Regresaba compulsivamente a los espacios de su origen. ¿A la Guerrero? ¿A Garibaldi? A Garibaldi, al restaurante El Tenampa.
iba para mezclarse con los músicos que seguían viviendo al día. Y las historias de La Fuente sobre lo que pasaba en esas visitas son desgarradoras, de verdad. No iba en plan de celebridad inalcanzable. El documental documenta cómo solicitaba que le sirvieran de cenar a todos los presentes en el local, A todos, sin excepción. liquidando cuentas de más de 1,000 pesos sin titubear. O sea, a veces regresaba de una gira habiendo cobrado 10,000 pesos en efectivo y a la mañana siguiente su cartera estaba vacía. En ceros. En ceros. En el trayecto había distribuido los billetes entre mariachis de la tercera edad que ya no conseguían trabajo, jóvenes músicos endeudados o gente de su barrio. Era, pues, físicamente incapaz de retener el dinero cuando tenía enfrente el hambre de los demás. Y aquí llegamos a la paradoja más cruel de toda su vida. Esa generosidad casi patológica, que lo convierte en una figura humana excepcional y que alimentaba la profundidad emocional de sus canciones, fue simultáneamente el arquitecto de su perdición económica. Híjole. Su modelo de subsistencia dependía de un flujo de caja basado exclusivamente en su resistencia física, y esto nos lleva al inevitable colapso. El momento en que este motor de un solo cilindro se apaga en seco. Llegamos a 1966. ¿Así es? Solís se enferma gravemente de la vesícula biliar. Y es en las puertas del Hospital Santa Elena donde toda esta fantasía del éxito se topa con la implacable realidad matemática. Al ser internado, el flujo de ingresos activos se detuvo en ese mismo segundo. Comienzan las intervenciones quirúrgicas, los prolongados días de internamiento y, claro, la acumulación súper acelerada de honorarios médicos y medicamentos de altísimo costo. Que te comen los ahorros rapidísimo. Y al no contar con un portafolio de bienes raíces para liquidar, ni un flujo sustancial de regalías pasivas que lo respaldara, pues la vulnerabilidad financiera de su modelo quedó expuesta en el peor momento posible. ¡Qué tragedia! Tenía solo 34 años. Dominaba la industria del entretenimiento continental, pero ante una emergencia médica, estaba económicamente tan desprotegido como en sus días en la colonia Guerrero. Entonces, cuando analizamos todos estos datos, ¿qué conclusión sacamos? Digo, si intentamos evaluar la vida de Javier Solís, observando únicamente los saldos negativos en su cuenta bancaria al momento de su trágica muerte en abril del 66, la historia pareció un fracaso administrativo rotundo. Completamente. Pero aplicar métricas de rendimiento corporativo a una figura como él parece, no sé, profundamente inadecuado. Es que es una herramienta de medición incorrecta. Mira, desde una perspectiva cultural, Javier Solís alcanzó en menos de 11 años de carrera profesional lo que a la inmensa mayoría de los artistas les tomaría múltiples vidas. Totalmente de acuerdo. Rediseñó la arquitectura de la música regional, le dio una voz de transición a un México que, como dijimos, dejaba el campo por la ciudad. Y logró algo insólito. Nunca permitió que la maquinaria de la fama y el ego le extirparan la empatía. Sí, su calidad humana quedó intacta. Es cierto, el sistema industrial absorbió casi todo el capital financiero que generó. Pero él monopolizó algo invaluable, o sea, la memoria afectiva y el respeto absoluto de todo un continente. ¡Qué manera de ponerlo! Para cerrar esta inversión profunda, quiero dejar sobre la mesa una idea para que quienes nos escuchen puedan analizarla por su cuenta. A ver. Si observamos la industria musical hipercomercializada del presente, donde, los artistas de primera línea operan como corporaciones financieras multinacionales. Sí, ya son marcas. Tienen marcas de tequila, patrocinios globales, líneas de ropa, fondos de inversión y están rodeados por ejércitos de abogados protegiendo cada fracción de su propiedad intelectual. Todo súper calculado. Es de pensarse, ¿sería siquiera concebible que existiera hoy un talento tan visceral, tan genuinamente vulnerable y tan absolutamente desinteresado por la acumulación de capital como lo fue Javier Solís? Es una gran pregunta. ¿O acaso la implacable maquinaria del sistema moderno habría triturado y estandarizado ese romanticismo puro mucho antes de permitirle llegar a un micrófono? Pues es una interrogante fascinante. La evidencia sugiere que la grandeza irrepetible y desgarradora de ese bolero ranchero dependía estructuralmente de existir en un corazón desprotegido. Qué poético, pero es cierto. Es un nivel de sensibilidad humana que, por definición, pues no logra sobrevivir a las proyecciones de rentabilidad en las juntas de accionistas modernas. Al final del día, si buscas la riqueza de Javier Solís en los registros de la propiedad, en bóvedas de bancos o en fideicomisos, los documentos van a salir en blanco. Sí, en ceros. Su fortuna
es literalmente incalculable. Nos escuchamos en el próximo